Hay un pueblo llamado Mabaduma, está aquí, ¿sí? Está Punta Barima, está Mabaduma. Días, como todos sabemos, Fundación Bolívar cumple ahora el 27 de julio 34 años en el Estado Bolívar. Ya desde a partir del primero estamos iniciando las actividades en el marco del 10 aniversario y hoy le damos la bienvenida al ingeniero Manuel Cajerena con su primera conferencia, el Esequibo 1943-1966. ¿Qué pasó? Adelante, ingeniero. Gracias, Mariela. Bueno, gracias por la oportunidad de hacer este breve recuento, ¿no? Sobre la historia del territorio Esequibo, porque es importante que nosotros, como país, ¿verdad? Y como venezolanos, tomemos en cuenta este problema que aqueja al país. Es el principal problema que tiene el país desde el punto de vista territorial. Hay otros problemas muy importantes, problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, pero desde el punto de vista del honor patrio, este es un problema que hay que prestarle mucha atención. Entonces, en el marco de esta celebración del aniversario de nuestra institución Fundación de Bolívar, me pareció conveniente iniciar por aquí, como uno de los temas trascendentes. Entonces, la Guayana Esequiba. Aquí lo que voy a hacer es un recuento de lo que ha pasado desde el inicio del problema hasta la fecha, ¿sí? Porque es importante que todos los venezolanos conozcamos exactamente la historia, los personajes, la vivencia, lo que ha ocurrido, porque tenemos la tendencia, muchos, a suponer de que no se ha hecho nada, o suponer de que ha habido negligencia, o suponer de muchas cosas, que no necesariamente es verdad. Entonces, comencemos. Hay que arrancar por el principio, ¿no? El colonialismo británico. Colonialismo británico. Bueno, saben que Inglaterra, ¿sí? Eh, entró 100 años después de los españoles en América. 100 años después. 85 años para ser exacto. Pero no fueron han sido los últimos en retirarse. Entonces, el colonialismo británico se inició, ¿verdad? Con la colonia o el empoderamiento por parte de Inglaterra de la costa este de los Estados Unidos, de hoy Estados Unidos. Pero fueron los españoles que iniciaron el descubrimiento del territorio. De hecho, los primeros territorios descubiertos en Norteamérica fueron la Florida, ¿sí? California. Por los nombres uno se da cuenta que son nombres hispanos. Y luego ellos, más al norte, era lo que hoy es Nueva York y Plymouth, fue que ellos iniciaron su colonización en Norteamérica. Ahora, el apogeo del colonialismo británico también es tardío. El apogeo del colonialismo británico está entre 1815 y 1922. Ya en 1815 ya Venezuela estaba en la Segunda República de la Independencia, ¿eh? Sin embargo, los ingleses en esa época fue que tomaron territorios holandeses de la isla del Caribe, Belice, y tomaron también el territorio de la Guayana Británica, antes era Demerara, así lo llamaron los holandeses. Entonces, ya en 1921, el Imperio Británico era el imperio más grande de la historia mundial. Desde el punto de vista, así sus territorios que ven allí, eran las colonias inglesas para 1921. Y ese imperio británico comienza a declinar luego de la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial, la Gran Bretaña quedó arruinada, producto de la guerra, y su poderío quedó mermado. Por lo tanto, no le quedó más remedio que comenzar a aflojar territorio. El primero que salió fue el Canadá y Australia. Se convirtieron en países independientes, sin embargo, ellos todavía eh, son parte del Reino Unido porque obedecen en este caso, ahorita al rey de Inglaterra, ¿no? Está acostumbrado a decir la reina, pero es la reina de Inglaterra. Bueno,
Y, por supuesto, gran cantidad de África, como lo ven allí, ¿no? Toda esa costa de África, hasta Sudáfrica. El territorio Esequibo debe tener tres fronteras, porque hay tres países alrededor de él, ¿no? Al este está Guyana, la República Cooperativa de Guyana. Al norte está Trinidad y Tobago, con una, pero ya con mar territorial, una frontera de mar territorial. Al suroeste está Brasil y al oeste está Venezuela. Esa es la frontera de ese territorio Esequibo. Por lo tanto, tiene que haber suscrito tratados de límites entre Brasil y el territorio Esequibo y entre Trinidad y Tobago y el territorio Esequibo, con uno de los dos países, o con Venezuela o con Guyana. ¿Sí? Ahora, la frontera entre la colonia británica y Brasil fue acordada mediante un laudo arbitral que llevó a cabo o fue coordinado por el rey de Italia en 1901 hasta 1929. Fueron 28 años para que se decidiera en esa frontera. 1921, 1929. Y ese tratado que Brasil pudo establecer la frontera con el territorio Esequibo y con Guyana, fue consecuencia del laudo arbitral de 1899 que despojó a Venezuela del territorio Esequibo. O sea que la frontera de Brasil es una consecuencia del laudo arbitral también de 1899. ¿Por qué allí se estableció el punto triple? Ese punto que ustedes ven allí, que está entre eh, Brasil, el territorio Esequibo y Venezuela. Y aquel que ha ido a la cima de Roraima puede ver ese hito, que está allí, esa fotografía del hito. Y el hito es un hito, una pirámide de tres caras. ¿Sí? En una cara está Brasil, en otra cara está Venezuela y en otra cara está en blanco, porque todavía no se sabe, no se ha decidido cuál es. Hubo un tiempo en donde allí había una placa que decía Guyana, pero esa placa se mandó a retirar. Eso es importante, ¿no? Está en la cima del Monte Roraima. ¿Mm? En la triple frontera, el punto de triple frontera. Ahora, el territorio Esequibo debe su nombre al río Esequibo, pero el río Esequibo viene de Juan Esquivel. Juan Esquivel fue uno de los lugartenientes de Cristóbal Colón. En el tercer viaje entran por esa costa. ¿Sí? De hecho, se puede decir que ese territorio fue el primer territorio continental conocido por los españoles, por Cristóbal Colón. Entonces, Cristóbal Colón sigue con su resto de barcos, ya el tercer viaje, no el primero, ¿no? El tercer viaje, hacia a conocer lo que es Macur, ¿verdad? Lo que es la boca del Orinoco y eso, pero uno de los barcos, o dos de ellos, entraron por el territorio Esequibo, por el río Esequibo, y llegaron hasta su garganta, hasta ese lugar que dice Bartica allí. ¿Sí? Allí montaron un fuerte, que estuvo algunos años allí, en una isla llamada Quiroveral, que ese nombre se lo colocaron luego los holandeses. Pero en ese punto hubo un fuerte y ahí marcó el inicio de la posición española en el continente americano. O sea, observemos nosotros que es algo interesantísimo, ¿no? Porque no empezó por México, no empezó inclusive no empezó la colonización por la isla del Español, o sea, lo que es República Dominicana y Haití, sino en el continente fue por ahí, por ese lugar. En ese punto de allí confluyen el río Esequibo, el río Mazaruni y el río Cuyuní, ¿verdad? Que nace aquí en el Dorado, en el Callao, y termina allí en el Esequibo. El río Cuyuní hace ese recorrido. Ese fue Juan Esquivel, ¿sí? 1498. Remontó ese río y llegó hasta allá. Toda una proeza, ¿no? Yo me imagino la proeza de ese nivel, ¿no? Ahí en esa época, en esos años, sin saber si iban a volver, ¿no? Bueno, luego vino el Tratado de Tordesillas, que fue cuando los españoles y los portugueses
gracias a lo que habían conquistado en América, ya se comenzaba a hablar de América en esa época, porque ya Américo Vespucio había hecho los primeros mapas. Entonces hubo la intervención del Papa para evitar un conflicto y trazar una línea, picar el mundo en dos. Lo que tú dices, a la izquierda o al este de esa línea iba a la posesión del Reino de Castilla, hoy España, y lo que está a la derecha de esa línea o al oeste, entonces iba a los portugueses. Observes entonces que el Brasil es esa franjita roja que está allí. Y luego hacia el Océano Pacífico está esa zona verde, que es la zona que dominaron los españoles. Y en el medio está la Amazonía, territorio inhóspito, ¿sí? Difícil de llegar ahí. Entre otras cosas porque había muchos caníbales, ¿no? ¿Sí? Y entonces este territorio queda allí. Ese mapa que está allí es un mapa aproximado, pero hay teoría y hay análisis que suponen que esa línea pasaba por el río Esequibo. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Es posible que esa línea, territorialmente, era el territorio Esequibo, trazada allí. Porque no había la certeza que hay ahorita con la cartografía, ¿verdad? Es muy aproximado. Entonces, eso es una de las teorías que hay por ahí. Entonces, se llamaba el Tratado de Tordesillas, que fue con la intervención del Papa de aquella época, ¿no? No el mismo de hoy. Y estos eran los mapas de la época. Observen el mapa como estaba un poquito difícil de ver, ¿no? Eso que ven allí es la boca del Orinoco, ¿sí? La boca del Orinoco. Luego hay una especie de isla. Estoy hablando de izquierda a derecha, ¿verdad? Ujú. La boca del Orinoco, una especie de isla que ven allí. Luego viene el río Esequibo. Y luego viene una serie de ríos más. Y luego viene el río Berbice. Y luego viene el río Cayena. O sea, ese es el mapa de la época, pues, para ese tipo de situaciones. Ese mapa prevaleció en los primeros años del siglo, de los años 1500. ¿Qué ocurre? Que con el Tratado de Tordesillas, ¿verdad? Con la intervención papal, el mundo quedó picado en dos, quedaban por fuera los ingleses, quedaban por fuera los holandeses, quedaban por fuera los franceses, que eran grandes navegantes también, ¿sí? Aparte de eso, España se había apropiado de Holanda. O sea, Holanda fue colonia española. Y entonces surge una guerra de Holanda contra España por la independencia de Holanda, ¿sí? De los Países Bajos. Se llama así en realidad los Países Bajos, porque Holanda es un territorio de los Países Bajos. Esa guerra dura 30 años, pero esa guerra se libra en Europa y se libra en el Caribe, en el Mar Caribe, ¿sí? Ahí nacen los piratas. Cuando uno habla de los piratas del Caribe, ¿sí? Uno a veces cree que son corsarios, que eran malhechores, que eran ladrones, eran holandeses en su inicio, que estaban haciendo la guerra al suministro de España hacia Europa. ¿Ves? Por eso es que en Holanda esos piratas son héroes, ¿sí? No son bandoleros, son próceres de los holandeses. Uno de los famosos es Jan Brat, por ejemplo, y usaban la bandera pirata. Y en esa situación, ¿verdad? Los holandeses se apropian de algunos territorios españoles, ¿sí? Islas, sobre todo la isla del Caribe, dentro Curazao, con aire, ¿sí? Ahí hubo un conflicto con la isla Trinidad y entró también por el territorio continental, el territorio Esequibo, en todo lo que está al oeste del río Esequibo entró en esa apropiación de los holandeses, ¿sí? Entonces fueron los holandeses quienes fundaron en la boca, en el delta del río de Merara, a lo que hoy es Georgetown. ¿Ok? Es la capital de Guyana. La capital de Guyana no está en la boca del Esequibo, está en la boca del río de Merara, a 30 kilómetros de la boca del Esequibo. ¿Ok? Ahí tenemos entonces el territorio de Colombia, ¿verdad? La Colombia bolivariana de Bolívar, que duró hasta 1830, ¿verdad? Y están los territorios en rosado, está el territorio que ocuparon los ingleses. Ya les cuento cómo se lo quitaron los holandeses.
el territorio que conservaron los holandeses, que hoy es Surinam, y el territorio francés, porque los franceses también llegaron a ese sitio y se apropiaron de esa parte allí. ¿Ok? Siempre hablaban de tres Guyanas, ¿no? Cuando yo era niño hablamos de tres Guyanas, la Guyana inglesa, la Guyana holandesa y la Guyana francesa. ¿Sí? Esas tres que están ahí. Entonces, la guerra entre España y Holanda termina con lo que se llamó el Tratado de Münster. Ahí hay una diéresis, ¿no? No sé cómo se pronuncia. Ese tratado condujo a establecer los límites entre los Países Bajos, Holanda, y el Reino de Castilla, España. Y allí se estableció entonces los límites de ese territorio que está allí. De ahí proviene ese mapa. ¿Ves? Y proviene también la reorganización que tuvo que hacer España en sus territorios. Una organización legal, política y geopolítica. Y ahí viene entonces lo de los virreinatos y las capitanías generales. Por eso que la Capitanía General de Venezuela está arriba desde 1777. La Capitanía General de Venezuela. Los virreinatos vinieron casi con la colonia. ¿Ok? Ahora, ¿ese territorio dónde termina? Ese territorio está delimitado por el río. Se crearon aquí tres sitios, ¿no? O sea, el espacio británico, este rosado, tenía como tres cantones o tres zonas, ¿sí? La zona de Berbice, hablo de oeste a este, ¿no? Berbice, de Merara, Esequibo y Pomarón. O sea, tres regiones porque habían delimitadas por los ríos. ¿Sí? Los ríos delimitaron el territorio. Entonces, la región del Berbice, ya frontera con el territorio que le quedó a Holanda, el territorio de Merara, en donde está Georgetown, el territorio de Esequibo, que es el delta del Esequibo, y Pomarón, que al este está limitado por el río Moroca o Moruca, un río muy importante. Que sea un poco mejor, más claro, más grande, ¿no? Pásalo, pásalo. Más grande. Obsérvense que allí, ahí tú tienes un espacio, este rosado, ¿verdad? Este espacio rosado. Y ahí tienes otro espacio aquí arriba. ¿Sí? Entre ese espacio y ese espacio está el río Esequibo. ¿Ya? Y ese espacio pequeño que está arriba de rosado está delimitado al oeste por el Esequibo y al este por el río Moruca. Ese es Pomarón. Ese es Pomarón. Ya les voy a explicar por qué es importante entonces. Entonces, la ocupación británica es en 1763, un conflicto allí, y los holandeses no pudieron controlar a los esclavos que tenían allí, que eran esclavos africanos. Luego los británicos, los hindúes, de la India. Al principio eran esclavos africanos. No pudieron controlarlo y perdieron el territorio prácticamente cuando los esclavos. Es posible que eso hubiese sido como Haití, otro territorio negro libre. Sin embargo, los ingleses actuaron allí y pararon la rebelión y se quedaron con el territorio. Por eso es que los holandeses pierden el territorio con los ingleses. Esta fue la razón de una sublevación negra, ¿sí? De los esclavos de esa época. Y luego se quedan en ese territorio y en 1796, 30 años después, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Es que oficialmente se apropian del territorio ya. Y luego viene otro acto muy importante que es el Tratado Anglo-Holandés, ¿sí? Después de la Guerra Napoleónica. La Guerra Napoleónica termina en 1814, ¿no? 1812, 1813, termina la Guerra Napoleónica. Ya Napoleón para esa época había sido derrotado. Y entonces viene la paz y entonces los holandeses y los ingleses establecieron límites
y territorio, y los ingleses compraron o le pagaron ese territorio a los holandeses. Y en documentos pagaron por 20.000 millas cuadradas, que son 51.000 kilómetros cuadrados, 51.200 kilómetros cuadrados. ¿Eh? Entre el río Berbice y el río Moruca. Ese es el territorio. Esa zona que está la bandera ahí, la bandera británica de aquella época, de la colonia británica, esa región que está tapada por la bandera, fue más o menos el territorio que adquirieron los ingleses. Lo que está en azul. Entonces, fíjese en qué momento los ingleses toman ese territorio oficialmente, 1815. Y en 1831 consideraron ese territorio como una colonia, la colonia británica, así se le llama. Entonces aquí tenemos un mapa. Entonces, sobre ese mapa voy a colocar esta línea roja, ¿dale? Que es la costa, ¿verdad? Y ahí está esa entrada allí, es la boca del Esequibo, que es el río más grande. Y ahí está en el río Moroca, o Moruca, el río Esequibo, el río de Merara y el río Berbice, los grandes ríos de ese momento. Y mucho más al oeste está el delta del Orinoco, en la parte izquierda superior de la pantalla. Entre la boca del Orinoco y el río Moroca hay 200 kilómetros. Esa es la zona de Pomarón, el área de Pomarón. Entre el río Moroca y el río de Merara hay 150 kilómetros. Y entre el río de Merara y Berbice, que sería la frontera ya con el territorio holandés, hay 100 kilómetros. O sea, ahí hay 450 kilómetros. Es el frente oceánico de ese lugar. ¿Sí? Entonces, la Capitanía General de Venezuela, de 1777, señala como límite oriental al río Esequibo. Por lo tanto, si uno contrasta esta información de la compra de los ingleses con lo que tenía la Capitanía General de Venezuela y luego todos los tratados que hicieron después, cuando pasó a ser la Gran Colombia, después cuando pasó a ser Venezuela nuevamente, lo que debería estar en conflicto es la zona roja. ¿Ven? La región de Pomarón. Debería ser lo que está en conflicto nada más, no todo el territorio Esequibo. Por eso es importante este recuento histórico. Viene el robo. Ese señor, Robert Schomburg, era un explorador que tenía cierta fama y cierto prestigio para aquella época. Si ven la edad allí, entre 1804 y 1865, murió con 61 años de edad, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, el hombre exploró muchísimo territorio en América, ¿sí? Bastante territorio y demarcó muchos sitios. Estuvo por las Islas Vírgenes, miren ustedes. Pero a él se le atribuyen mapas y se le atribuyen demarcaciones y cartografías que en realidad no hizo. Que no hizo. O sea, es posible que muchas de las líneas que se le atribuyen a Schomburg no las trazó Schomburg, las trazaron los mismos ingleses en los litigios hicieron. Porque humanamente a nadie le es posible recorrer ese territorio. ¿Se imaginan lo que es caminar de aquí, río a río, por aquí en un territorio virgen? Hasta por acá. O sea, físicamente, para un ser humano, con todas las capacidades del mundo, no es posible. En ese territorio menos, que un territorio salvaje. ¿Mm? ¿Ok? O sea, hay muchas líneas que se le atribuyen a él que no son verdad. Por eso aquí hay tantas líneas, como las que ven allí. ¿Ven? En esos mapas. Tantas líneas. Entonces, pero de todas maneras, Schomburg pues, se prestó para este robo histórico. Entonces, fue Alejo Fortique, venezolano, Alejo Fortique, famoso porque hay muchos liceos que se llaman Alejo Fortique, ¿no? Antes de ser un liceo, era una persona. Era el embajador de Londres, de Venezuela en Londres. Y él fue el que hizo el reclamo de los hitos que estaban colocando los ingleses con la línea Schomburg. Alejo Fortique. Hizo el reclamo en Inglaterra y tuvo éxito en el reclamo.
Tuvo éxito el reclamo porque los ingleses mandaron a parar esa demarcación. 1840, denuncia que hizo a Leo Fortique. Y se le hizo a, a Lord Albertine, que 20, 25 años después llegó a ser el primer ministro inglés. Bueno, entonces se hizo ese reclamo, lo hizo Alejo Fortique y lograron retirar los hitos. Y comenzaron una serie de negociaciones por este territorio. Todo mapa de la época, ¿no? Entonces Fortique, que estuvo a cargo de esa negociación, también estuvo a cargo del Tratado de Independencia entre España y Venezuela, porque España reconoció la independencia de Venezuela en 1845. No lo reconoció en 1821 con la batalla de Carabobo, ni en 1824 con la batalla de Ayacucho, ni en 1824 en junio con los 200 años que se han cumplido ahorita de la batalla naval del lago, ¿verdad? Ni con lo que pasó en el año 25 después que fue la retoma de Portacabello, no, ni en 1830, que fue la constitución de Venezuela como república independiente de la separación de Colombia, sino la reconoció 15 años después de 1830, 1845. Se llamó el Tratado de Paz y Amistad entre Venezuela y España, 30 de marzo de 1945. Es una fecha que debería celebrarse en Venezuela, o debería conmemorarse de alguna manera. Sin embargo, para esa fecha, el tratado tuvo algunas observaciones. Y 2 años después fue que se firmó completamente el tratado en 1947. ¿Sí? Y ahí fue Fermín Toro el que llevó esa negociación para el tratado definitivo en 1847. Y Fermín Toro bailó con la reina de España en un vals, allá en Madrid. Historia, ¿no? Entonces, el gobierno de José Antonio Páez, como se habían celebrado unos actos para este tratado en París, para la firma de este París, el gobierno de José Antonio Páez nombra a Rafael Urdaneta, que se habían peleado, ¿no? Porque Rafael Urdaneta fue el último presidente de Colombia, de la Gran Colombia. Y bueno, tuvo que renunciar y luego no lo dejaron entrar a Venezuela. Pero bueno, entre negociaciones y demás, lo dejaron entrar y Rafael Urdaneta llegó aquí a Ciudad Bolívar, llegó a controlar Ciudad Bolívar. Y después José Antonio Páez le pidió que asistiera a los actos de conmemoración o los actos de la firma de ese tratado. Y Urdaneta se fue para París. En el barco se murió, en el barco se enfermó, porque él tenía grandes problemas de los riñones. Tuvo que atenderse en París y se murió. Se murió antes del tratado. O sea que no llegó a la misión, murió en el camino. Entonces lo tuvo que suplantar definitivamente Alejo Fortique. Y Alejo Fortique firma el tratado del año 45, se va a Londres a seguir las negociaciones, regresa un enfermo y muere. Y no se completó la negociación que había iniciado. Entonces Fortique murió también. Murió Urdaneta y murió Fortique y el negocio quedó ahí parado. Cosas de la vida, ¿no? Alejo Fortique tenía tan solo 48 años cuando muere en octubre de ese año, del año 45. Entonces, Páez entrega la presidencia, de la segunda presidencia de Páez, queda como presidente de la República Carlos Sublet, Alfredo Urdaneta muere antes de la firma del tratado, Alejo Fortique muere después de la firma del tratado y quedó Fermín Toro haciendo la negociación y en 1947 es que termina la negociación del Tratado de Paz y Amistad con España. Y por la parte inglesa, en la negociación del Esequibo, quedó Lord Albertine en stand-by. Entonces, aquí tenemos una serie de ríos, ¿verdad? ¿Okay? Es importante para nosotros saber aquí. Aquí está Punta Barima. Punta Barima es muy importante para nosotros los venezolanos porque cuando salen los barcos de aquí de la empresa básica y salen al Atlántico, allá hay un faro. Hay un sitio allí muy importante. Ese primer faro que se colocó allí, se colocó, o lo mandó a colocar, Guzmán Blanco. Ese primer faro ahí en Punta Barima. En Punta Barima hay un río que corre al revés, que cuando sube la marea, el río entra al territorio, ¿no? O sea que es un río de agua salada en un momento y después un río de agua dulce, ¿no?
Luego viene la boca del río Barima, que es el inicio de la frontera entre de lo que hoy es el territorio Esequibo y el delta Macuro. La boca del río Moruca, la boca del río Esequibo, y así, la boca de los ríos, porque señalan los territorios. Ahí marca entonces el río Cuyuní, ¿sí? El río Cuyuní, el río Mazarani y el río Moruca, ¿sí? Y ahí está claramente el territorio, ese territorio del, ¿cómo se llama el territorio? ¿Ya lo vio? Pomarón, Pomarón, ¿sí? El Pomarón. ¿Eh? Ahí está la boca del río Moruca. O sea, si eso fuera así y se hubiese llegado a ese negocio, se hubiese sellado este problema, el sol de Venezuela sería en el Moruca. Suena feo, ¿verdad? Pero suena así. Nace en el Esequibo, ¿no? ¿Sí? Nace en el Esequibo, más al sur, porque posiblemente hubiesen pegado el Esequibo con el río Mazaruni y luego con el río Cuyuní y estableció una frontera, porque las fronteras naturales son los ríos. Entonces, por ese mismo río Cuyuní, fue que los ingleses en 1880 salieron de Vertica, montaron el Cuyuní y el río arriba, y trataron de apoderarse de lo que es el Dorado y Tumeremo. ¿Sí? Ahí viene la historia de Domingo Antonio Sifonte, un alzotiguense que estando por esa zona reunió un ejército, improvisó un ejército y le hizo frente a los ingleses. No hubo pelea, no hubo conflicto bélico, sino por diferencia numérica tuvieron que huir o retirarse los ingleses que estaban allí. Por eso es que ese territorio de allí se llama municipio Sifonte, gracias a Domingo Antonio Sifonte. Si Domingo Antonio Sifonte no hubiese actuado, los ingleses no solamente se hubiesen agarrado toda esa región de la Gran Sabana, sino que seguramente hubiesen llegado a Bahía. O sea que Domingo Antonio Sifonte no solamente es benefactor de Venezuela, sino también es benefactor del Brasil. Es importante, a veces uno no lo llega a ver. Ese es el faro de Punta Barima hoy. ¿Sí? Ese es Punta Barima hoy. ¿Qué pasó con el faro de Punta Barima? Cuando Guzmán Blanco manda poner el faro allí para la navegación, ¿sí? Inglaterra le exige a Guzmán Blanco que tiene que pedir permiso para colocar un faro allí. Y siendo territorio venezolano, entró el conflicto y Guzmán Blanco montó en cólera, mandó a freír mono a los ingleses, ¿sí? Y les declaró relaciones cortadas, o sea, extinguió las relaciones con los ingleses. Una decisión verdaderamente fuerte. O sea, un país como el nuestro, endeudado como estaba, porque Guzmán Blanco acababa de haber pedido grandes cantidades de dinero, ¿sí? Estaba construyendo obras y le plantó a pelear a los ingleses, le dijo que no, y cerró, trancó relaciones eh, rompió las relaciones diplomáticas con Inglaterra. Y esas relaciones diplomáticas estuvieron suspendidas 3 años por el asunto de, primero, el antecedente no, porque esto ocurrió antes, en lo de Punta Barima y lo de Tumeremo, Guzmán Blanco, en esa época. Y entonces se solicitó un arbitraje para demarcar los límites. Y esa solicitud se le hizo al Papa, o sea, se pidió que el Papa fuera el que hiciera esta demarcación limítrofe. Los ingleses nunca aceptaron, nunca aceptaron ir a un arbitraje. Ellos negaron el arbitraje para nada, no quieren arbitraje con nadie en el mundo. Entonces en 1890 ya había salido Guzmán Blanco del poder, había entrado, después restablece las negociaciones de ese territorio con los ingleses, buscando la manera de revivir el acuerdo que había hecho, o los acuerdos que habían hecho Fortique y Lord Aberdeen en el 44. Y Venezuela reta a los ingleses al arbitraje, porque Venezuela tenía todos los documentos. Los documentos de Venezuela, todo lo recogió y lo organizó Rafael María Baral en Madrid. Tiene su carpeta completa con todos los documentos, gracias a Rafael María Baral. A pesar de que en el momento del juicio, y vamos a hablar de ese momento, del Estado Habitual del 99, los ingleses criticaron mucho la presentación de eso. La criticaron, porque estos llevaron libros
escritos, adornados, bien presentados, y la recopilación que había hecho él, de María Varal, que está completa, no tiene la misma presentación de los ingleses. Una cuestión de forma. Pero los ingleses estaban negados al arbitraje. Viene la doctrina Monroe. En vista de que los ingleses no quieren acceder, Venezuela mete en este sancocho a los Estados Unidos, la potencia mundial del momento, sigue siendo. Y entonces, en 1893, Venezuela le solicita a los Estados Unidos que intervenga como mediador. Y ahí es donde viene el célebre apelar a la doctrina Monroe. James Monroe fue el tercer presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? Estamos hablando después de sí, fue el segundo, tercero después de George Washington. Pero fíjese que habían pasado ya bastantes años, casi 100 años de la independencia de Estados Unidos, y todavía se seguía con esa doctrina Monroe del presidente este. Y entonces allí es donde el presidente Cleveland le pide a los ingleses que hagan el negocio con los venezolanos, los ingleses se niegan, él apela a la doctrina Monroe, ¿sí? Y en un discurso que el presidente Cleveland da al Congreso de los Estados Unidos, ¿sí? Él dijo lo siguiente, y lo voy a leer aquí. Fíjense bien. Cleveland, 1895, el presidente de los Estados Unidos. El presidente Cleveland dijo que los ingleses decían que la doctrina Monroe no encierra ningún principio de derecho internacional y que ningún hombre de Estado, por más eminente que sea, y ninguna nación, por más poderosa que sea, es competente para insertar en el Código del Derecho Internacional un nuevo principio, que nunca ha sido reconocido antes ni que después ha sido reconocido por el gobierno de otro país. O sea, que los ingleses criticaron el intervencionismo norteamericano. Porque ellos sacaron una doctrina que valía para toda América, no para su territorio. Son las leyes extraterritoriales que siempre se hacen en los Estados Unidos. Y los ingleses se la criticaron en ese momento. 1893. Eso fue un show. El primer ministro inglés era Lord Albury. Esto lo puedo traer aquí en la fotografía del hombre. Entonces, este pedacito está bueno para ser reflexionado en cualquier mesita de café allá en la ONU, ¿verdad? Viene el Tratado de Washington. Entonces, Cleveland y el Congreso de los Estados Unidos sacan real, acostumbrado siempre, $100,000 de aquella época, ¿no? Toda una fortuna, para estudiar el caso, para pagar investigadores, para pagar exploradores, para ir al sitio, todo eso, una subvención para investigar ese cosa. ¿Sí? Bueno, como apareció la plata, apareció el acuerdo. Vamos a un arbitraje. ¿Ven? ¿Sí? Entonces los ingleses aceptan el arbitraje. Apareció la plata. No utilizaron el dinero para investigar el caso, ni para ir al sitio, ni para poner embarcaciones, ni para averiguar dónde queda el río Morusca, ni para ver dónde el río Esequibo. No, sino para ir al arbitraje. ¿Ven? Y entonces se da el Tratado de Washington, ¿verdad? En esa época, en 1897, y Venezuela firma, bueno, vamos al arbitraje, con este tratado que los norteamericanos nos van a ayudar aquí. Y en ese tratado se firma y se acuerda que el arbitraje va a ser a través de un tribunal, que es donde sale el tribunal de los dos británicos, representando al Reino Unido, dos estadounidenses representando a Venezuela, y un ruso que se suponía, como si en Venezuela no hubiese gente que pudiera actuar allí. Hay muchas especulaciones al caso, pero se dice que había mucho de racismo en eso, porque todos eran lores, todos eran marqueses, todos eran eh, de la aristocracia. Bueno, entonces el ruso se llamó Friedrich Martins, el ruso.
que era, vamos a llamarlo, el fiel de la balanza, ¿no? Sin embargo, ese ruso era profesor de Universidad Británica y Universidad Norteamericana. Hacía vida allí. Ahí están los 5 ciudadanos. Aquí está en el medio, está el señor Martins, y otro ciudadano. Esas fueron las personas de ese tribunal. Esas fotos de la época. Había fotografía. Entonces, ellos debían instalarse, según el tratado, en enero del 99. Ahí comienza la reunión, comienza la participación, pero oficialmente ese tribunal se instala en septiembre de 1999, o sea, 9 meses después, ¿verdad? 8 meses después. 6 días entre la instalación y el veredicto. 6 días. De un problema que tenía 50 años ya. ¿Ves? O sea, en 6 días decidieron. ¿Sí? De manera unánime. De manera unánime. O sea que los que estaban representando a Venezuela votaron a favor de Inglaterra. ¿Sí? Todos votaron prácticamente la totalidad de la línea Schomburg. Había varios abogados, aparte de esta gente, de todos los jueces, pero había abogados. Uno de los abogados, José María Rojas, ¿sí? Es el único venezolano que estaba por allí, que fue diplomático muchos años, de Venezuela, en Londres y en Estados Unidos. Y él fue luego el que echó el cuento de todo lo que había ocurrido para ir a esa componente, que fue una componente. Y José María Rojas asegura que la discusión giró sobre la idea de que Venezuela conservase las bocas del Orinoco. O sea, no se habló del río Moruca, no se habló del río Bogarón, no se habló del río Esequibo, se habló de las bocas del Orinoco. Vamos a dejarle las bocas del Orinoco a Venezuela, con eso ellos se van a contentar y nosotros tomamos desde allí, de Punta Barima hacia allá. O sea que la discusión fue si el Orinoco era o no era de los ingleses. Esa fue la discusión, no fue el Esequibo. Según José María Rojas. Hubo caricaturas a montón. O sea, se burlaron muchísimo en aquella época. Esa caricatura es de un periódico llamado El Punch. 21 de noviembre del año 96. Varios años después, pero ahí se... Sí, fíjate que aquí está el norteamericano, se sabe que este es norteamericano por su pantalón raya, ¿verdad? Y este es inglés, que se sabe que es inglés por su babero aquí. ¿Ya? Y aquí está el sancocho, mira. Venezuela Arbitration. ¿Viste? Caricatura de la época, para que se vean, ¿no? Cuando salió esa caricatura. Caricatura de la época. Sí, este es Lord Salisbury, este es el primer ministro inglés. El mismo diario, sí, en octubre del 99, lo pone ahí, ¿ves? Porque él se negaba a todo arbitraje. Y ese día salió con su mapa y su cosa corriendo. Y aquí dice Venezuela, no sé qué, ¿ves? Venezuela, Comisión Venezolana, o Consulado Venezolano, aquí está. Salió con su mapa corriendo de ahí. Caricatura de la época y de Inglaterra. No es caricatura venezolana, ¿no? O sea, para que, o sea, descarado, ¿no? Descarado ante la sociedad. Me imagino cuando van a salir las caricaturas, el oro que le están robando a Venezuela. Bueno, han buscado métodos para que la prensa no sea libre, ¿no? ¿Qué pasaba en Venezuela? En Venezuela, en ese año 99, Cipriano Castro entra en Caracas. Cipriano Castro entra en Caracas, derroca a Ignacio Andrade, que sale hacia el exterior, creo que sale hacia Puerto Rico. Entonces, el 22 de octubre del 99 es derrotado Ignacio Andrade por Cipriano Castro y entra a Caracas con su famosa revolución liberal restauradora. ¿Sí? Restauradora. Porque había muchos conflictos del lado oeste de Venezuela, ¿verdad? Él viene desde Cúcuta. Si no es por Cipriano Castro, allá en San Cristóbal hay una plaza llamada Plaza Garvira. Y yo no sé cuándo le van a quitar ese nombre a esa plaza. Porque Garvira era un venezolano que intentó mudar la frontera de Cúcuta prácticamente hasta San Cristóbal.
Pero bueno, ahí hay una plaza que se llama Plaza Gavira, tachirense, ¿no? Entonces, Pedro Castro toma el gobierno. Y podrán imaginar en aquella época qué pasaba en Londres, ni sabían, ¿no? No había internet, ¿no? Ni a lo mejor ni sabían lo que estaba ocurriendo en Londres. Pero bueno, llegaron a Caracas. Y entonces ahí viene el conflicto de intereses entre la Revolución Liberal Restauradora y Manuel Antonio Matos, un banquero venezolano. Era dueño de bancos, dueño de hacienda, era un magnate en Caracas. Y entonces le planta pelea a Juan Castro, que no le gustaba su idea. Hay muchas anécdotas, no puedo extenderme allí, pero hay bastantes anécdotas interesantes del caso. Y entonces Manuel Antonio Matos organiza otra revolución en contra de Castro, financiada por banqueros, financiada por compañías extranjeras, sobre todo la del ferrocarril, ¿verdad? Y invade Venezuela desde Aruba y de Curazao, con barco. Dice, hay una guerra civil en Venezuela entre 1900 y 1903. La última batalla de esa guerra civil fue en Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar y estuvo al mando Juan Vicente Gómez. Por eso es que en Ciudad Bolívar hay una calle que se llama Calle Táchira, porque Juan Vicente Gómez estuvo varios años establecido. De hecho, la alcurnia tachirense se instaló allí. Acuérdense que el estado Táchira es el estado más importante de Venezuela porque es el principal productor de café. Y por eso es que los andinos están desde 1899 hasta la muerte de Juan Vicente, hasta el derrocamiento de Ichaya Medina Angarita. 50 años de hegemonía andina, de hegemonía tachirense. Castro, Gómez, López Contreras, Medina Angarita. 50 años. No, después vino. Allí es una historia muy interesante, ¿no? Porque uno de los abuelos míos, pues, o sea, yo sé que yo tuve un abuelo que no fue lo mío de sangre, pero lo quiero mucho, era trujillano. Y él llegó con Medina. Y la familia de mi papá llegó a Caracas con Betancourt, con la revolución del 45, la revolución de octubre del 45. Y es marcada la diferencia. Entonces Caracas estuvo primero abarrotada de gochos. La palabra gochos se dice en Caracas porque tiene una notación que después le explico. ¿No? La palabra gocho nace en Caracas. Y luego viene la gente que vino de Guatire, Barlovento, a Caracas. De Caracas es marcada. Caracas tiene esa marca, claro. Los que vinieron de Guatire, Guarena, Catia. Catia, sí, Catia. Y los otros, el centro de Caracas. Bueno, esa es otra historia. Después habremos otra cosa de eso. Una segunda parte para eso. No voy a desviar ese tema si no hablo de eso. Entonces, con Manuel Antonio, la reunión de Manuel Antonio Matos fue muy importante para Venezuela. Trascendentalmente importante, pero de manera negativa. ¿Por qué? Porque fue una guerra internacional contra el país. Como no pudieron ganarle a Castro ni vencer a las tropas de Gómez, buscaron el apoyo internacional. Y ahí es donde viene el bloqueo de Venezuela pidiendo las deudas, o sea, reclamando las deudas. El primer país que entró a reclamar fue Inglaterra, ¿sí? Los ingleses, ¿eh? Y los italianos bloquearon las costas del país. Y los demás lo hicieron de manera escrita. Francia, Holanda, Bélgica y los Estados Unidos mismos y la propia España pidiendo la acción de la deuda. Y esa portada que ven ahí de una revista francesa y ese señor que está ahí guindado con aspecto de simio es Cipriano Castro. O sea que la guerra mediática no es de ahorita, ¿no? No es de ahorita. Ahí la tienen claramente, ¿eh? ¿Sí? Cipriano Castro, una república bananera, ¿no? Presidente de Venezuela en ese momento. Era un mono en ese periodo de los monos. Así como pusieron a Nicolás. Se logra, con la intervención de los Estados Unidos, hay que decirlo, detener esa invasión contra Venezuela. Hay un compromiso de pago de deudas, etc.
y hay que verlo bien, porque a los Estados Unidos no les convenía que los ingleses se apropiaran del territorio venezolano, la doctrina Monroe. Hay una intervención de allí, hay un crédito norteamericano que paga la deuda, etcétera. Y entonces, pero bueno, ya quedó marcado el gobierno de Castro, y en 1908, Castro enferma de los riñones, se va a tratar de operarse en Europa, y su compadre, Juan Vicente Gómez, lo traiciona y se queda con él, Corozo, en 1908. Y ahí es donde viene entonces eh, Gómez trata el país como una hacienda propia, personal, y logra unificar al país con un solo ejército y su célebre paz. ¿Cómo es la cosa? No. Paz en los cementerios y trabajo en las carreteras, ¿no? Algo así. ¿Ah? Juan Vicente Gómez. Bueno, y en esa época de Gómez, en el gobierno de Gómez, fue que se trazaron los hitos a lo largo de la línea Chombo. El gobierno de Gómez. En 1900 y 1932. Gómez muere en el 36. Se trazan los hitos de la demarcación de la frontera Chombo. Una demarcación que no correspondía con los mapas que habían hecho en el audio arbitral de París, sino que fue que sobre la marcha. Que nadie fue al sitio, no hubo trabajo de campo, eso fue así. Entonces, a medida que iban caminando, iban colocando hitos. Si no participaba Venezuela en esa demarcación, los ingleses lo iban a hacer ellos solos. ¿Pueden imaginar? Había que hacerlo. Pues si se daban solos, no, hubiesen llegado a Caicara. A Caicara hubiesen llegado. Ahí están los hitos, ¿verdad? Fíjense que aquí está, en este sitio que está aquí, está la alcabala que uno, de la piedra de la Virgen, ¿verdad? Uno sube la piedra de la Virgen y llega a una alcabala, ¿no? Ahí está el hito. ¿Están bajando ahí? Ahí está este hito. Y ahí, ¿ah? La alcabala, de hecho, el paso de la alcabala está por detrás de la línea, pero ahí en la curva, ¿no? Entonces, ahí en la alcabala, un poquito más adelante, ahí está el hito. Y entre ese hito está aquí, y el otro hito está en el monte Roraima, ¿ves? Entonces hay una línea recta imaginaria entre ese lugar y el Roraima. Es esa línea recta que está ahí. El resto son los ríos, ¿no? El río Cuyuní, el río Guarima y otra serie de ríos pequeños que hay por ahí. Y con este hito, bueno, ya les había dicho antes que Brasil es que aprovecha la situación de marcar este hito para establecer la frontera con Guyana. Viene entonces el cuento de Marlet Prevost. ¿Quién era Marlet Prevost? Marlet Prevost es un abogado que estaba en el grupo del bufete de los norteamericanos. Estaban los dos señores que eran los jueces y había una serie de abogados. Entre ellos estaba Severo Marlet Prevost. Y este ciudadano, el que se oponía a esa negociación. Llegó un momento en que lo combinaron a que se quedara quieto, no dijera nada, y el hombre tuvo que ceder, ¿verdad? ¿Qué edad tenía en ese momento? 60, tenía 30 y... tiene 40 años ya casi. Total que el hombre aceptó y cayó. Pero luego, él fue a hablar con el presidente de Cleveland, el amigo personal de Cleveland, y le echó el cuento de lo que había pasado en París. Y habló con mucha gente, y regó el cuento de la componente. Él fue el principal informante de la componente en esa época. Lo hizo de manera oral. Okay. Pero entonces, él, muchos años después, suceden muchos acontecimientos en el mundo. Por ejemplo, ese buque que está ahí hundido, bombardeado, es el buque petrolero Monagas. Ese buque fue hundido por un submarino nazi frente a Paraguaná en 1942. ¿Sabían eso? Un tanquero venezolano fue hundido en 1942 por un submarino nazi.
Porque Venezuela es el principal suministrador de combustible de los Estados Unidos para la guerra, y de Inglaterra. Claro. ¿Sí? ¿Ok? No estábamos neutrales en la guerra. Hay que eliminar el suministro. Así como los piratas del Caribe venían a tumbar los galeones españoles, los submarinos nazis iban a tumbar los barcos que suministraban petróleo al enemigo. Uno de esos fue el barco Monaga. 1942 ya el presidente era Medina. Medina no quiso declarar la guerra al eje. El eje era, en ese momento, el eje era Italia, Japón y Alemania. Luego vino el problema de los partisanos en Italia y los italianos se picó en dos Italia y casi sale la guerra, ¿no? Que salió la guerra y después no sabía, había una mitad de Italia que estaba con los aliados y la otra mitad estaba con los partisanos, sí. O sea que con los bienes del Pacífico. Bueno, ese buque fue hundido ahí en las costas de Paraguaná, ahí está la fotografía. Y bueno, 2 años después es que Medina fue el primer presidente de Venezuela que salió del país. Ningún presidente de Venezuela había salido del país. Nada, ni siquiera a Colombia. Ni siquiera a Colombia. ¿Sí? Y entonces salió del país, hizo varios viajes de negocio. Y ya en 1944 es que Medina llega a Nueva York y se entrevista con el presidente en Nueva York. ¿Ya? Y se llama Medina Angarita. En el 44. Todavía allí fue combinado a declarar la guerra al eje y no lo hizo. Venezuela le declara la guerra a Alemania el 15 de febrero de 1945. Ya había triunfado la invasión de Normandía. O sea, ya prácticamente Alemania estaba derrotada. Ahí sí fue sobre seguro. ¿Ok? Ahí fue sobre seguro. Bueno, esa es historia, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el problema porque entonces Isaías Medina en ese viaje a Nueva York consigue a Malé Prevost y ahí que se entera del cuento. Malé Prevost asistió a una sala de gala que le ofreció Medina y Medina le entregó a él la Orden del Libertador, o sea, lo condecoró por haber intervenido denunciando la componenda de los ingleses y el ruso, el norteamericano. Y Medina le entregó la Orden del Libertador de Nueva York a Malé Prevost en un acto allá, en enero del 44. Y Malé Prevost muere en el 48. ¿Sí? Entonces, él, supongo que por esa reunión, supongo que por el personal consciente, y también el bufete de abogados que estaba con él, en donde está el señor Otto, ¿cómo se pronuncia esto? Schoenrich, ¿no? O Schoenrich, quiero decirlo, escribió la célebre carta. Y esa carta fue publicada en el año 49 en una revista, en la revista American Journal of International Law, ¿sí? La revista internacional de leyes americanas, ¿no? ¿Sí? Y esa carta dice lo siguiente, escrito por Otto Schoenrich, que le dictó Malé Prevost, que le pidió que la publicara después que muriera. El juez Brewer se levantó y me dijo, muy excitado, Malé Prevost, es inútil continuar por más tiempo esta farsa pretendiendo que nosotros somos jueces y usted abogado. El magistrado Führer y yo hemos decidido revelarle confidencialmente lo que acaba de pasar. Martins, el ruso, ha venido a vernos y nos informa que Russell y Collins, que son abogados ingleses y norteamericanos, están dispuestos a decidir a favor de la línea Schomburg. Ya está la componente armada. O sea, Prevost es la piedra de tranca. Ajá. Partiendo de Punta Barima, en la costa, quedaría a Gran Bretaña el control de la boca principal del Orinoco. Quedaría a Gran Bretaña el control de la boca principal del Orinoco. El punto donde está el faro, ¿eh? Ahí van a cobrar peaje. ¿Eh? Y si nosotros insistimos en comenzar la línea en la costa del río Morocco, ¿se dan cuenta? La importancia del río. Si nosotros insistimos en seguir peleando y hacer que abran el río Morocco, él, o sea, Martins, el ruso, se pondrá del lado de los británicos y aprobará la línea
Schomburg como verdadera frontera. Y la línea Schomburg tomaba en la boca de los locos, salía de los castillos de Goyana. ¿Ven? Confesión de parte. La carta de Severo Maleprego es la principal evidencia que presentó Marco Falcón Briceño en la ONU. Este es Marco Falcón Briceño, amigo de Betancourt, ¿no? Que era el embajador de Venezuela en las Naciones Unidas. Sí. O sea, esta fotografía fue muy importante. ¿Por qué? Porque aquí está John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? En el Salón Oval. Para que un presidente de los Estados Unidos reciba un embajador en el Salón Oval cuesta. Eso no es así nomás. ¿Ya? No reciben a presidente, van a recibir a un embajador y de las Naciones Unidas. Esto fue en 1961. En esa conversación fue que se armó de valor este ciudadano para denunciar el caso de Esequibo. Y viene el proceso de descolonización. ¿Qué es la descolonización? Termina la guerra en el 45, en el 49 se instala la ONU, ¿sí? Y ya entran en negociaciones para conservar la paz mundial, el deber de todas las potencias que tengan colonias de irlas aflojando de tal manera que cada pueblo instale su propio gobierno. Obligado por las Naciones Unidas a ir a esos acuerdos. Y comienza entonces la descolonización. Esos son los territorios de los rojos son los ingleses, los verdes son los franceses, y los amarillos son los españoles, los grises son los portugueses. Aquí están los belgas con su famoso Congo belga, que algún día les contaré qué pasó allí. Los daneses, que son los holandeses con su línea morada, que están por aquí. Y los holandeses. Bueno, entonces el proceso de descolonización es lo que hace que venga la independencia de todos esos pueblos, entre ellos la colonia Guyana. 1960, sí. Fue un proceso. Ahí está Marco Falcón Briceño en la silla de la ONU. Y ahí pueden ustedes bajar de Wikipedia o bajar de Script el discurso. Yo lo leí, está ahí. El discurso de Marco Falcón Briceño, que es un discurso emblemático, muy importante. Porque ahí se hace la denuncia a toda voz en la plenaria del fraude cometido en el laudo arbitral de 1899. En ese discurso de Marco Falcón Briceño en la ONU. 12 de noviembre del 62. Y eso da pie entonces a que los ingleses tengan que sentarse en la mesa, ¿verdad? Por vergüenza mundial. Está la carta de Prevost, están los mapas, está todas las circunstancias, y acceden los ingleses a sentarse en la mesa y es donde viene el Acuerdo de Ginebra. Marco Falcón Briceño nunca estuvo de acuerdo con el Acuerdo de Ginebra. O sea, el Acuerdo de Ginebra, el gobierno venezolano, yo no sé si puedo decir esto aquí, si esto sale después, ¿no? Pero el gobierno venezolano lo toma como bandera. Pero el mismo Marco Falcón Briceño lo criticó en su momento fuerte. ¿Por qué? Vean lo que dice el artículo 1, que prácticamente el Acuerdo de Ginebra tiene 6 artículos, 6. ¿Sí? 6, pero voy a leer el artículo 1, que es el más interesante. Se establecerá una comisión mixta con la tarea de buscar soluciones satisfactorias para la solución práctica de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, que ha surgido como resultado del alegato o contención venezolana de que el laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Guyana Británica y Venezuela es nulo y sin valor. O sea, Venezuela hace una contención o alega que ese laudo es írrito. Pero solo Venezuela es la que dice que el laudo es írrito. Los británicos dicen que es auténtico. Y ahora los guyaneses dicen que es auténtico. ¿Ven? Porque es válido. ¿Sí? Hay una discusión. Ahora, los ingleses cometieron el grave error de firmar el tratado, este error estratégico para ellos, afortunado para Venezuela, de ese acuerdo de Ginebra. Porque al firmar ese acuerdo están aceptando de que hubo una irregularidad en el laudo. Entonces, este acuerdo de Ginebra anula de facto el laudo arbitral del 99 porque los ingleses aceptaron revisarlo.
¿Explico? Sí. No por ley, sino por hecho. Entonces, Marco Falcón Briceño, canciller venezolano, que levantó el poder con aquel discurso, dijo después del 66. Acuérdense que su discurso fue en el 62, pero el acuerdo de Ginebra fue en el 66. Y decía, cada vez que Venezuela dijese que el laudo es ilícito, Guyana, que ya en el 66 nace Guyana como república, ripostaría diciendo, demuéstrame que es ilícito. Que Venezuela dice que es ilícito, Guyana dice que no es ilícito. Y ahí estamos. ¿Ves? Por eso es que Marco Falcón Briceño criticó duramente el acuerdo de Ginebra. Ahora, lo que se dice ahorita es que el conflicto no es con Guyana, es con Inglaterra. Para allá vamos. De hecho, es con Inglaterra porque Inglaterra es la que cometió el delito de adulterar mapas. Entre ellos la línea de Chombo, que dice que es línea de Chombo, pero la línea de Chombo trazada por los ingleses. ¿Sí? A lo mejor después de muerto Chombo. Y Inglaterra reconoce con el Acuerdo de Ginebra que hubo una irregularidad. Y la carta de Marlene Prevot es un documento oficial, es un documento de un testigo ocular presencial del hecho. Por eso que los ingleses se sientan a discutirlo. Es más, hay cartas entre Prevost y el presidente Cleveland. Hay caricaturas de la época que denuncian el fraude. Hay documentos alternativos que denuncian todo lo que ocurre allí. Entonces, hay alegatos para demostrar que el audio de París es ilícito. Esto lo escribo yo. No soy responsable por lo que está escrito aquí, ¿ok? Esto no está sacado, esto sí es, vamos a llamarlo, no autoría propia, es mi forma de la cosa. Primero, un alegato. La decisión fue unánime. Algo absurdo. No puede ser unánime que yo te diga, ok, está bien, tú tienes la razón, toma. Eso no está bien. Se tomó una decisión en 6 días. El tribunal sí estaba y tuvo 6 días para deliberar. Ni un concurso de oposición en la UNESCO dura 6 días. Dura más. De un problema que tenía 55 años rodando, con tanta documentación y tantos ríos y tantos sitios. No puede haber un arbitraje si ninguna de las partes propuso una solución. O sea, ¿qué propones tú? ¿Qué propones tú? No hay ninguna, no ha faltado ninguna. O sea, se iba a estudiar el caso. No, se decidió fue. Se estudió el caso. O sea, que ninguna de las partes llegó a proponer por aquí o por acá. Se vio la regla del arbitraje, pues los británicos no tenían títulos. Los británicos lo único que podían presentar era el Tratado de Musler, que lo habían firmado los holandeses. Y posiblemente los convenios en donde ellos pagaron por 20.000 millas cuadradas. Y ahí hay 159.000 kilómetros cuadrados. O sea, un tercio. ¿Sí? ¿Ves? De hecho, más de un tercio, porque estamos hablando del territorio, este territorio que está acá. ¿Sí? Que es legítimamente británico y luego guyanés. Estamos hablando de este territorio. O sea que aquí, en esta zona, están los 52.000 kilómetros cuadrados o las 20.000 millas cuadradas que los ingleses le compraron a los holandeses. ¿Sí? Y Venezuela presentó documentos desde 1498. O sea, toda una línea titulativa, ¿no? ¿Sí? Hasta la fecha. Entonces, hay formas de que el laudo arbitral de París se declare ilícito en la Corte. Muchas formas. El asunto está en la competencia internacional que hay contra nuestro país en este momento. Es el punto desfavorable. Pero si Venezuela hubiese aprovechado su abundancia petrolera en esto, lo hubiese solucionado fácil. O sea, si en los gobiernos, desde Betancur hasta Rafael Caldera, inclusive primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se hubiesen molestado en ir a un tribunal, dejar del lado del Acuerdo de Ginebra, e ir a un tribunal
Venezuela, con los recursos que tenía en ese momento, el poder que tenía y la presencia que tenía económica, seguramente hubiese ganado ese laudo. Dejó pasar el tiempo. Los intereses económicos Son distintos en ese momento. Sí. En ese momento también, acuérdense que Venezuela en ese momento, pues, las compañías petroleras eran todas, exacto. estaba la inglesa era, oye, ¿cuál era? Exxon es la inglesa, ¿no? Pero antes se llamaba, ¿qué otro nombre? La Shell es holandesa, La Shell era holandesa y la otra la peor petróleo. era Norteamericana. norteamericana. ¿Y la inglesa era? La Exxon cambió de nombre, se llamaba antes de esta manera, British Petroleum, pues. ¿Ves dónde está el problema? ¿Por qué no se fue contra los ingleses? Porque eran clientes de petróleo. Y ahorita, por ejemplo, el grupo de Caribe que están todas La comunidad del Caribe, de la comunidad caribe están en contra de Venezuela. en ese punto. En ese punto. En ese punto. En otros puntos se fue y en ese O punto. sea, oye, claro. Porque viene lo que dice este militar, que me fue el nombre ahorita, yo debería acordarme, pero no me acuerdo, el cambio de relaciones de fuerza, ¿eh? Sí, sí. Entonces, antes peleábamos contra los ingleses, ahora peleamos contra un pequeño país. Ese es otro problema. Entonces, ahí está el territorio guyano. La pelea no es con Guyana. La pelea no puede ser con Guyana, es con los ingleses. Si ven este mapa, ¿verdad? Ahí está el territorio guyanés con la bandera de Guyana. Happy Independence. Eso lo bajé en internet, ¿no? Eso está público. Alguien en Guyana hizo esto. Una figura de una mujer, ¿verdad? Sí. Y si es guyanesa por el turbante. No por el turbante. Pero es el auténtico territorio guyanés. Quiere decir que en Guyana hay gente que está consciente del problema. Mejor más preparado que nosotros. Aquí en Venezuela poco desconocen. Por eso esto me parece importante, porque nosotros como venezolanos tenemos que saber el cuento completito, pues. Ahora, vean esto. Leten, 1969. Leten es un pueblo que queda aquí. ¿Sí? Por aquí está Santa Elena de Guairén, Boavista, Taranquén. ¿Sí? Después de los Raima. Es un pueblo de vaqueros. Ahí lo que se hace son... todo esto yo lo he visto porque yo he paseado todo ese territorio palmo a palmo. ¿Oyeron? Todo. Lo he pasado palmo a palmo con Google Earth. ¿Sí? No, Caraíba, Gran Sabana, es el Roraima. Sigue siendo el macizo guayanés. Pero Leten está allí. Y ahí lo que se hacen, ahí es un pueblo muy pequeño. Ahí lo que son 1.200 habitantes nada más. Y se hacen muchos rodeos de vaqueros. La gente cree que están en el oeste. Y hacen forma de vaqueros. Se llama la región del Rupuní. A ver qué le dice el nombre. Rupununi. Rupununi. ¿Eso está en el territorio de Brasil? Eso está en el territorio Esequibo. En el Esequibo está. Desde hace 5 o 6 años hay una carreterita que une ese territorio con Boavista. Y de ahí entonces sale la carretera que sale por allí, sube y llega a Georgetown. Hay una carretera que se hizo ahí. Bueno, Leten en 1969 tuvo una revuelta muy importante para nosotros los venezolanos. Revuelta de Rupununi. ¿Se acuerda, profesor? 69. Por el número. ¿Ah? Por el número. Ah. ¿Sabe dónde queda San Martín de Turumbán? San Martín de Turumbán es un pueblo fronterizo. Bueno, no dice fronterizo como es la costumbre. Es un pueblo que está entre el Estado Bolívar y el territorio Esequibo. Y también está una isla muy famosa que se llama la isla de Anacoco, que está ahí cerquita. San Martín de Turumbán fue un pueblo que se refundó, lo refundó en el año 69, Raúl Leoni, para albergar a los que se alzaron contra el gobierno guyanés en ese año. Porque
En Guyana hay un gran problema. En Guyana hay los hindúes, los africanos, los nativos y los europeos. Pero fíjate que aquí los hindúes es la mitad. Hay dos etnias dominantes, los africanos, ¿verdad? De donde era el presidente. Tengo miedo de decirlo al revés. Yo había lo escrito aquí. Hay dos, Shendel y Bortham, dos presidentes de la independencia de Guyana, ¿no? Uno era de un bando hindú y el otro era del bando africano. Pero tuvieron que ponerse de acuerdo para firmar la independencia con los ingleses. Y el bando de los nativos, que son de otra etnia casi igual a la Pemón, que está al sur del Esequibo, la comandó una mujer llamada Valerie Hart. Ella tomó el apellido que le puso su marido, que era un norteamericano, pero ella es de la etnia, ahorita la coloco ahí, era de una etnia nativa y representaba entonces al pueblo amerindio. Al pueblo amerindio, entonces hay tres etnias grandes allí, ¿no? Los amerindios, que son los originarios, donde hay guaraos, hay pemones, y hay otras etnias indígenas, los africanos y los hindúes. Entonces en el 69 se subleva esa porción de personas allá abajo, en el sur de ese pueblo de Letén, y se declaran república independiente. Se declaran república independiente del gobierno de Georgetown. Aquí hay 200 personas por cada kilómetro cuadrado, aquí hay más o menos unas 50 personas por kilómetro cuadrado, aquí hay 20 personas por kilómetro cuadrado, aquí hay una persona por cada kilómetro cuadrado, en la parte blanca. Sí, Manuel, disculpe, ¿se va para qué pueblo? San Martín de Turumbán. Ajá. Sí, sí, ese pueblo. ¿Y qué tipo de transporte se va? Hay una carretera entre Tumeremo y San Martín de Turumbán. ¿Y ahí? No, ahí termina. Y ahí viene el río Cuyuní y de ahí para adelante no hay más. Ujú. Una chanana, llego aquí, una embarcación ahí, ¿no? Sí, de ahí en adelante es lo que queda el río Cuyuní, como medio de transporte. Bueno, entonces, ahí está me estoy alejando del tiempo porque ya estamos incómodos y hay cosas que hacer, ¿verdad? ¿Pero cuánto tiempo tenemos? ¿Como 2 horas? Son las 11 en Cuba. Son las 11. Estamos en la hora. Vamos en la hora, Sí, bueno, vamos a terminar. muy bien. Acá hay todavía una pregunta. Sí, sí. Claro, vamos. Vamos para acá. Entonces, Pero estamos en qué año, 69 todavía. Estamos no, en pero queda 2023. poquito, queda poquito. Lo Queda de poquito, queda poquito. 69 al 2023 te falta. Sí, me falta Porque bastante. no te nada. Porque Voy para terminar. tienes 23 años todavía pendiente. ¿Qué pasó? Ya te lo vamos a decir, ya te vamos a decir qué pasa en estos 23 años. Es muy importante también lo que ocurre. Todo esto no se va para Guyana, ¿por cuál día no tienen que agarrar? No hay carretera. La carretera llega hasta Zumbán y la otra carretera llega hasta Bolchinche. Ese que te preguntaba. De ahí para allá no hay carretera. Pero yo veo que del Tamacuro uno puede ir para allá. No, ahí agarra canoa, por río, por los ríos. Por los ríos son las Si carreteras. llegas a Guavista, de Guavista no hay esa ruta. De Boavista hay una carretera que llega a Letén. Porque a mí me dijeron que de Guavista había una que salió. Una carretera que tiene pocos años de inaugurada que llega hasta Letén, precisamente, hasta Letén. Que viene que la tierra, pero que sí hay. No, está faltada hasta Letén. Ahora de Letén a Georgetown hay una carretera también, ¿sí? Que pasa, sube por el estero del Esequibo, luego hay una chalana, un paso de puente, y sigue por el territorio auténticamente guyano y llega a Georgetown. Hay una carretera. Es lejos, ¿no? Es lejos y abandonado. Ahí no hay donde tomarse café. Seguro tienen Hay donde hacer pipí, pero no hay donde tomar café. Bueno, para hacer pipí lo que se necesita es monte, más Ya, nada. pero bueno, eso es específica, se sobreentiende. Pero más que te lo voy a editar, oye, esto no va a salir en la edición. Porque ellos están por esa vía, ellos están apoderados de ese territorio. Claro, allá hay un detalle. Pero vamos a continuar con esto. Es una persona que ahí después de la línea y que sale una vía que llega hasta allá, hasta Guyana. Hay una carretera, un desvío que hay ahí y No, se pero- agarra y pasa una trocha por ahí, pero Trochas hay en todas partes. Trochas hay. pero después que pasa la vía, hay un pedazo que hay que pasarlo. Pero carretera como tal, Pero- así que no. Carretera. No, carretera no hay.
Vía, hay vía. Hay vías, hay pasos, hay caminos, Maneras. caminos. Bueno, entonces, aquí viene algo muy importante. Yo quería, estaba dando tiempo, a ver si venía Cárdenas, para ver si se acuerdan el cuento, pero ya me lo debieron para allá. Este cuento que viene es muy importante y muy trascendental, que ustedes van a sorprender. Ah, Lo bueno. voy a dar sin que venga Sí, Cárdenas, porque porque a lo mejor él lo sabe. no, a lo mejor no se acuerda, porque fue oculto en Venezuela, fue algo que se manejó de manera muy oculta. Entonces, la revuelta del Rupununi, que fue liderada por una mujer llamada Valerie Hart, esa señora que está allí, diario Última Noticia, ¿sí? De ese año, fracasó. Llegó la policía de Georgetown, lo sometió, hubieron varios muertos, sobre todo unos policías, 5 o 6 unos muertos, metieron preso un montón de gente y los indígenas huyeron. ¿Sí? ¿Huyeron hacia dónde? Hacia Santa Elena de Guayana, ¿verdad? Ahí se enfrentaron hacia la región de la Gran Sabana. ¿Y con qué se enfrentaron esos indígenas que venían de allá con los indígenas de esa zona, que son los pemones? Hubo un conflicto étnico, porque son indígenas contra indígenas. El indio pemón contra los indios del Rupununi. No son. Entonces, bueno, ahí nació la necesidad de San Martín de Turumbán. Por eso es que ellos no son pemones, son del Rupununi, en San Martín de Turumbán. Ahí los quedaron un pueblo ahí. Ah, bueno, aquí está la etnia. Guapichana. Guapichana, la etnia. ¿Sí? Entonces, esta señora Valeria Hart, casada con un norteamericano, fue la que lideró eso. Ella participó activamente en la independencia de Guyana. Hubo los actos inaugurales de todo eso. Pero se sublevó y entonces, después con su partido amerindio, que fracasó con esa revuelta, ¿verdad? Ella terminó en Ciudad Bolívar, con la violencia de su marido. ¿Sí? Y a los 2 días siguientes estaba en Caracas. Y en Caracas, ella dijo lo siguiente. Ella, nosotros, los habitantes del Tupununi, de la Guayana Esequiba, en consecuencia venezolanos por nacimiento, según el artículo 35 de la Constitución Nacional, hacemos un llamado al gobierno y al pueblo y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que nos ayuden e impidan que las hordas del primer ministro de Guyana los masacren. Llegó pidiendo auxilio a Caracas y declarándose venezolana por nacimiento. Venía del pueblo de Letemo. ¿Ya? Se dice en ese momento, que en esa época estaba la guerrilla venezolana. Estaba en apogeo de la guerrilla que venía de Cuba, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces se dijo que Venezuela había fomentado la revolución guerrillera en Guyana para aprovecharse del territorio. Y había dotado de armas y esto a esta gente. ¿Ves? O sea, ahí hubo un conflicto. Venezuela quedó como un país interventor o un país imperialista. ¿Ya? Y entonces a esta señora pidió audiencia con Raúl Leoni, que era el presidente, y ya Rafael Caldera había sido electo. O sea, Venezuela tiene el presidente Leoni en ejercicio y el presidente Caldera electo, esperando para la transición de gobierno. Ninguno no lo recibió el ministro, el canciller. La convencieron, la montaron en un avión, se fue para Estados Unidos y hasta el sol de hoy eso quedó así. ¿Ya? No. Ella volvió a los Estados Unidos y se dice que después estuvo en Canadá. Entonces, Valerie Hart, ¿sí? Esto causó un problema internacional, una situación difícil. El Acuerdo de Ginebra era el 66, esto es el año 69, estaban los primeros 4 años del litigio con Venezuela, y entonces esto enturbió la situación y no hubo acuerdo, no hubo posibilidad de Acuerdo de Ginebra. Los primeros 4 años del Acuerdo de Ginebra se pierden por esto.
Igualito. La situación del Donbass, la situación de Ucrania, más o menos igual. Bueno, la mujer era jefe de esa revuelta. Entonces, por eso es que surge el protocolo de Puerto España. Porque también Venezuela, el año siguiente, o ese mismo año, toma la isla de Anacoco. Porque hubo un problema de linderos allí, y entonces tomó la isla de Anacoco, una isla grande que está en todo el río Cuyuní. Y puso Venezuela una base militar de la Guardia Nacional. Entonces, esos dos incidentes trancaron las relaciones con Guyana, trancaron toda la negociación, y por eso entonces firmado por el presidente Caldera en 1970. El protocolo de Puerto España se llamó ese acuerdo. Un acuerdo en donde se suspendían las negociaciones por 12 años. O sea, vamos a pasar 12 años sin hablar del tema, vamos a esperar que se enfríe todo esto y luego volvemos a hablar. Obligado, no, pero al final decidió, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar que venga rey. ¿Sí? Que venga rey. Esta es la silla de Miraflores, ¿se dan cuenta? Mira, ¿eh? La silla de Miraflores, la famosa silla de Miraflores se ve bien bonita. De ese momento, ya se hacían las cambiaron. ¿Eh? Entonces, el protocolo de Puerto España sucede por esa situación y tuvieron que enfriar la situación. Luego pasaron 15 años, los 12 años, le tocó entonces a Lucinchi reactivar, y como el protocolo de Puerto España nunca lo avaló el Senado de Venezuela, lo negó, ¿sí? Lo negó. Entonces, legalmente no se sabía si el protocolo era válido o inválido, ¿no? Pero Lucinchi tuvo que decir qué iba a hacer con eso y dijo, no rechazamos el protocolo de Puerto España porque resulta inconveniente discutir un acto legítimo del gobierno de Caldera. O sea que, de hecho, tuvieron que aceptarlo. Y de hecho ocurrió, porque los 2 años pasaron. Pero como no hubo acuerdo, no hubo Senado que lo aprobara, quedó en el aire, quedó en el aire, quedó en el aire, solo se volvió a hablar del problema del Esequibo en la constitución cuando en la Asamblea Nacional Constituyente del año 99. Del 99. En las discusiones por la nueva constitución. Prácticamente porque eso quedó en el aire. Hoy, la venezolanidad del Guarao. Hay un pueblo llamado Mabaruma. Está aquí. ¿Sí? Está junto a Barima y está Mabaruma. ¿Sí? Pero aquí más adelante había un puesto, había otro lugar. Además abajo había un yacimiento de níquel, las minas, que lo explotaron los trinitarios. Y por el río Barima, hay una estación de servicio. Entonces, si usted mete en Google Earth, la puede ver ahí. ¿Sí? Ahí se ve clarito, todo eso se ve perfectamente bien. Eso se inundó, ese pueblo se lo llevó el agua, y todo eso es una comunidad guarao. ¿Sí? ¿Dónde terminaron los guaraos? En Curiapo. En Curiapo. Guyana dice que ella refundó un pueblo, entonces se hizo un pueblo un poco más alto, llamado Mabaruma, que había un asentamiento ahí. En ese pueblo de Mabaruma lo que hay son 1.200 habitantes, 1.100 habitantes. Y Mabaruma es el único pueblo que hay en esa zona. Donde hay una escuela, hay un aeropuerto pequeño, ¿sí? Hay un pequeño hospital. Y hay 1.200 personas habitando ahí en Mabaruma. El único pueblo que hay por ahí. Pero toda la comunidad guarao no terminó en Mabaruma. La gran mayoría terminó en Curiapo. ¿Sí? Y todavía nosotros no nos damos cuenta de eso. Porque si usted analiza, yo estoy analizando los censos y Curiapo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Toda esa población vino allá. Porque es una nación, la nación Guarao, el Delta Orinoco, hasta el río Moroca, es una nación Guarao, todo eso, la tierra del agua. Guyana se llama Guyana porque es aguas, ¿no? Aguas, tierra de aguas. Entonces, hay algo muy importante aquí. Entonces, en este problema,
ese pueblo de Moroguagua, que fue el que se inundó, y luego en Mabaruma y Curiaco, y la nación Guarao. Oye, en este problema del Esequibo, hay que preguntarle a ese pueblo qué opina. Es el pueblo originario, es el auténtico dueño de ese problema. Perdón, dale, ¿qué dicen? El pueblo Guarao, ¿Y cómo significa eso? claro. Pero vas a hablar con ellos, tienen que hablar en inglés. No, los Guaraos no hablan inglés, los Guaraos donde están los ingleses es en Mabaruma ahorita. Y por supuesto, Mabaruma es el principal problema que tiene este negocio ahorita. Porque en Mabaruma ya se habla inglés, ya en Mabaruma hay mayor presencia de hindúes, que es la etnia dominante ahorita, Guyana, ¿ves? Y el pueblo está perdiendo su origen guarao y adquiriendo un origen hindú o guyanés. ¿Ah? Exactamente. Consecuencia, evidentemente, de todo esto. Entonces, fíjate que ahí, solo en ese territorio blanco, solamente hay dos pueblos: Mabaruma y Letén. Dos. Entre los dos nos suman 4.000 personas. Es arriba en el norte, Todo eso que está ahí en blanco, todo eso ahí no hay más nada. pura selva. No hay más nada. Pero ¿no? decía poblaciones indígenas. Una persona por cada kilómetro cuadrado, si acaso. Quiero mandar una pregunta. La comunicación territorial entre Brasil y Guyana y que Entre Boavista y Letén hay una carretera. Y entre Letén y Georgetown hay otra carretera, que tiene 5, 6, 7 años fundada. Entre Mabaruma no hay carretera para ninguna parte. Es lo que llega es por el río y un aeropuerto que hay ahí. Y tiene un vuelo diario de avioneta. los brasileños han venido penetrando. Ah, los brasileños, los jariperos están en todas partes. Eso sí. Eso sí, la invasión de ese tipo está aquí, está en el Amazonas, está en Colombia, está en el Ecuador. Eso está toda la Amazonia. Pero formalmente, ahí hay solamente dos asentamientos que son Mamaruma y Letén. Y son 4.000 personas entre los dos. En una región de 149.000 kilómetros cuadrados. Entre Mabaruma y Letén hay 600 kilómetros. Sin carretera ni nada. Con el Roraima en el medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, se puede decir fácilmente que después de 530 años de haber llegado Colón, ¿verdad? Por ahí, o Juan Esquivel, después de 200 años de dominio inglés y 57 años de independencia de Guyana, ese territorio está literalmente virgen. Virgen. ¿Literalmente qué? Virgen. Porque nosotros, y ya aquí el profesor Maestro lo dijo, nosotros decimos, no, pero ¿qué vamos a hacer para allá? Si nosotros ya hay pueblos guayaneses que hablan inglés. En ese territorio hay 4.000 personas. Pero lo malo es los que están en el norte. No es decir que no podemos olvidar una situación. 4.000 personas lo que hay ahí, pasando trabajo. Porque en Letén lo que hay es contrabando y mina. Y en Mabaruma lo que hay es hambre y miseria. O sea que allí, eso está. El único pueblo más cercano que está aquí es Bartica. ¿Se acuerdan de Bartica? En la confluencia del Cuyuní, el Mazoruni y el Esequibo. El pueblo más grande que hay ahí. Bartica. La tercera ciudad más grande de Bartica. Bartica, la ciudad más grande está Georgetown. Hay otra ciudad más Linz, Orange y Bartica. Son tres ciudades importantes que tiene la Guyana. De hecho, Bartica está aquí. Ahora, Aquí, perdón, aquí. Aquí está Bartica. ahora listo, ¿no? La atención del Estado venezolano ya. Sí, Mire, el Esequibo es nuestro. pero no hace nada para... No hacen nada.
Lo que pasa es que también Venezuela ha sido muy respetuosa de las leyes internacionales y ha intervenido en dos conflictos. El conflicto de la isla de Anacoco, que lo tomó la Guardia Nacional por un detalle en los hitos, y el problema del Letén, que fue producto de una situación ahí de conflictividad entre el partido amerindio y el partido y los otros dos partidos dominantes que eran los ingleses y los esos dos eventos. Cuando llega Chávez al poder, el presidente era de origen hindú. ¿Cómo se llama? Indiano. Sí, ahorita no me acuerdo Y cómo. hubo unas relaciones muy estrechas. Bueno, inclusive hay un acercamiento importante, Chávez ofreció cooperación y hubo oportunidad. Pero luego vino la intervención de los ingleses en la situación con el ExxonMobil y evidentemente un pueblo lleno de necesidades como el pueblo guyanés, cuando le ofrecieron eso, se volvió. Porque la idea de Chávez era explotar ese petróleo conjuntamente, de hacer un condominio, cosa que me parece correcta, hacer un condominio, mientras se soluciona el problema. Pero porque tú no puedes hacer que... Tú puedes convertir a Guyana en un enemigo y militarmente lo vas a vencer. ¿Qué opinan de Putin hoy? ¿Entiendes? O sea, pero políticamente es un problema. Pero si tú haces un tratado militar y comienzas a explotar conjuntamente ese territorio, tú puedes llegar a un acuerdo allí, porque lo importante es que el acuerdo de Ginebra dice que hay que llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo. Y aquí vamos acá. Y además, quiera o no quiera, ya está, ahí no están los ingleses, están los guyaneses. Y hay que conversar con ellos. Y era otra cosa. Entonces, se disputa un vasto territorio de comunidades indígenas originarias. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Sí? Por lo tanto, ese señor que está allí es un diputado indígena en el Congreso de Guyana. Sí, señor. ¿Sabes? Con su gala indígena, pero está leyendo, ¿no? Con su tapaboca también, ¿no? Ok, o sea que no está desnudo, ¿no? Está vestido con sus galas, ¿no? Con sus galas de cacique o de líder indígena. Entonces, solo Venezuela y Brasil han demostrado atención a los pueblos originarios de esa zona. Porque como les dije hace rato, allí, entre los ingleses, los africanos y los hindúes, exterminaron a la comunidad indígena de su territorio. Prácticamente a todas. Ahí lo que queda son 38.000 indígenas en 2,5 millones de personas que tienen ese país. ¿Ya? O sea, todos los indígenas de la región anglófona guyanesa fueron exterminados. No quedó ni uno. ¿Ven? Quedan los indígenas, ¿están dónde? En el Esequibo, al norte y al sur. Entonces, hay que revisar bien esto y yo creo que en este debate es importante el acercamiento con esa comunidad originaria. A lo mejor es lo que pasa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este reto de la revolución bolivariana, ya lo hablo desde el punto de vista más sesgado. Se puede y se va a recuperar parte de ese territorio, pero no todo. No todo porque el problema nace en el Coruca, para comenzar. ¿Sí? También hay unos tratados con Brasil, ¿no? Y Guyana. O sea, que ahí hay unos... O sea, no se va a recuperar todo, se va a recuperar una buena parte. Eso es seguro. ¿Sí? Pero aquí es donde viene la cuestión, ¿no? Guyana acaba de cometer un serio error, yendo a la Corte Penal Internacional. A la Corte, no a la Corte Penal Internacional, a la Corte Internacional de Justicia. Son dos cosas distintas. A la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque teniendo, con la tenencia del territorio, ¿sí? Ha solicitado la intervención de un árbitro. Quien debe solicitar la intervención de un árbitro es la gravedad, y la gravedad somos de Venezuela. ¿Ves? Y entonces ya levantó el polvero. Ya levantó el polvero porque en la primera de cambio, el tribunal dijo no. El tribunal dijo,
el 6 de abril de este año, ¿sí? El Tribunal Corte Penal Internacional le hizo caso a Venezuela y le dijo, sí, tiene razón, los ingleses tienen que estar en este juicio. Y ahí es que el problema es con los hijos. El problema es con los ingleses. Entonces, ahí viene el problema con los ingleses. Entonces, resulta que ahora Venezuela tiene desde el 6 de abril del 2023 hasta el 6 de abril del 2024 para entregar los alegatos y toda la documentación en donde incrimine a los ingleses y a los norteamericanos en este asunto. ¿Ves? Exacto. Y allí, si eso ocurre, y eso se da, el acuerdo de Ginebra, ok, es el acuerdo que está permitiendo todo esto, de no irse a la guerra, de no irse a las manos, pero es evidente de que si hay el asunto del efectivo está en un tribunal, es porque el acuerdo o el laudo arbitral debe ser declarado o válido o nulo. Si lo declaran válido, buenas noches. Si lo declaran nulo o revisable, entonces ahí vendrá la negociación sobre el territorio nuevamente. ¿Ven? Pero hay suficiente argumento para demostrar de que ese laudo es ilícito o está viciado. ¿Ya? Patria y territorio. Y esta es la última lámina. 159.000 kilómetros cuadrados de territorio más un mar territorial inmenso. Y aquí desde mi punto de vista, ¿no? Mi punto de vista, a veces uno tiene que ser comedido en esto, porque yo escucho por televisión mucha gente hablando de la misma cosa cuando dicen esas cosas. Y yo he ido a varias charlas del Esequibo y el expositor siempre empieza con la ExxonMobil. Y empieza que hay petróleo más afuera. Bueno, mira, ahí puede haber nada. Ahí puede haber arena, como el Sahara. ¿Entiendes? Ahí puede haber nada. Pero ese territorio es de un país y los habitantes del país están obligados a defenderlo. Ahí está el pueblo saharaui. Pelean por un sitio en donde si ve una gota de agua cayendo del cielo, buscan para cacharla. Una gota de agua que venga del cielo. El agua va cayendo y cuando la tormenta. Ajá. Ahí están los israelitas y los palestinos. Palestina y los Israel. Cuando uno ve el conflicto en televisión, cuando uno ve el conflicto árabe-israelí en televisión, uno dice, pero Dios mío, esa vaina es pura arena. No hay nada. ¿Ah? Y ahí están peleando por ese territorio, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros vamos a pelear por eso porque hay petróleo. No. Hay que pelear por el honor del país. Porque allí se cometió una falta de respeto contra la República de Venezuela, un delito, y eso tiene que ser revertido. Sin importar si hay oro o no. No, pero es que una gente cree que si hay recursos, los de afuera van a estar más interesados que nosotros. Podrán haber recursos, pero no es el tema del debate. Eso tiene que ser tomado en el debate. Y lamentablemente cayó en el último tiempo. Porque cae en que estamos peleando porque hay. No. Se está peleando porque ese territorio se lo cogieron de manera ilegal y punto. Ahí puede haber lo que quieras. Y hay hambre y miseria. Y hay hambre y miseria. Bueno, ¿Cómo se llama Samuel Moncada. Samuel Moncada? Yo la presentación que hizo me pareció Muy buena. bien. Pero este es el punto, porque tú estás diciendo que Samuel Moncada. El asunto de los recursos no es que quede de lado. No. Que el ExxonMobil está, bueno, el ExxonMobil puede estar allá y está la falla de también. Ese no es el punto. El punto está en que en 1945 los ingleses se apropiaron de esa vaina. En 1845 y consumaron el delito en 1899. Ahí está ese es el punto. Es un punto de honor, no es un punto de riqueza ni de recursos. Ahora, la otra parte que Venezuela debe darle más atención a eso. Claro. Por eso es que coloco estas fotos. Este es el puerto de Caituma. Ese es el puerto que queda para subir a Movaruma. ¿Ya? En el río Movaruma. El puerto y luego se la carreterita y se llega al puerto. Se llega ahí por barco, por lancha. ¿Y qué hay allí? Eso es lo que hay allí.
Entonces, el territorio de la patria es uno sagrado, sea o no sea abundante en recursos naturales. Muchas gracias, amigos.